Sí, señor. Estamos completamente en vivo. Muy buenas noches, familia de esta página, de este canal. Un abrazo grande en el nombre de Cristo Jesús. Me alegra mucho saludarlos y darles la bienvenida a ustedes que van a escuchar este mensaje y darle la bienvenida al pastor John Pérez, que lo va a presentar. Se ha estado preparando, lleva 20 años preparándose, o más de 20 años ya, porque ya se graduó hace más de 20 años y hace mucho más de 20 años ya es adventista. ¿Cuánto llevas de adventista, pastor? Perdón que me desconecté un momentico, Natanael. ¿Me escuchaste la pregunta? No, por favor, qué pena. Tranquilo. Ahí, ahora sí. Preguntaba que cuánto tiempo llevas siendo adventista del séptimo día. Primero que todo, muy buenas noches a todos los que están conectados a este importante canal, apreciados amigos, hermanos. Gracias, Natanael, por la invitación. Pues, Natanael, yo fui bautizado en el año 87, en marzo del 87. Eso hace, hace bastantes años, Hace bastante. ya perdí la cuenta. El 13 de marzo del 87, 13 de marzo del 87. Bastante tiempo, gloria a Dios. Sí. Me alegra mucho, pastor, y estoy muy contento de que podamos compartir este mensaje. Para mí, en primer lugar, es una bendición escuchar acerca de la salvación tal como lo enseña la palabra. Y bueno, pastor, el tiempo es suyo. Si por favor nos ayuda con una oración para comenzar, le agradezco. Ok, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Amén. Gracias porque nos das este privilegio de poder presentar tu palabra con Amén. todas las limitaciones que tenemos como seres humanos. Tenemos nuestras eh, prejuicios, tenemos nuestros juicios de valoración, tenemos tantas cosas en nuestra mente, Señor, pero así limitados como somos y pecadores, tú nos das el privilegio de poder hablar de ti, de tu palabra. Es más lo que desconocemos de ti que lo que conocemos por nuestra incapacidad. Pero, Señor, en esta hora te rogamos que eso que has dejado revelado en tu palabra pueda manifestarse a través del estudio de ella y sea tu Amén. Espíritu Santo el que nos asista y nos dirija en esta hora, Amén. tanto al que está presentando este tema como a nuestros amigos y hermanos que lo van a escuchar. Amén. Pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Este es el segundo mensaje de esta temática. Así que ustedes podrán ver el primero. Debajo de este video les dejo el enlace. Pastor, el tiempo es suyo. Bienvenido. Natanael, muchas gracias, muy amable. Vamos entonces, eso. Yo voy aquí a... Bueno, permítanme, yo voy a arreglar aquí también mi canal. Estamos aquí también en el canal de ese servidor. Yo voy a organizar algo aquí. Perdónenme. Eso. Muy bien, como decía Natanael, este es el segundo tema de una temática que ya iniciamos hace 2 semanas atrás. Se ha titulado La experiencia de la salvación. Y quiero hacer un breve resumen rápidamente de lo que dijimos hace 2 semanas atrás. Hace 2 semanas nosotros, pues, perdónenme un segundo aquí. Ok. Decíamos que la salvación era una iniciativa divina, que fue Dios el que quiso salvarnos, nos quiere salvar por amor, es la fuente de ese impulso, ese amor perfecto que nosotros tampoco llegamos a conocer muy bien y que va a ser muy difícil, yo creo que imposible de poder conocer el amor de Dios. Tendríamos que ser Dios para entender lo que significa la esencia de su carácter, que es el amor. Y además de eso, decíamos también que en esa iniciativa que Dios tomó de salvar al ser humano, eh, tiene más deseo él de salvarnos que nosotros mismos de dejarnos salvar por él. Se preocupa más él por nuestra salvación, quiere salvarnos hasta el punto que entregó la vida de su hijo, y su hijo voluntariamente vino a morir por nosotros para salvarnos porque nos ama. Y los seres humanos somos reácidos, realmente
Dios quiere más salvarnos que nosotros a nosotros mismos, de verdad. Es lo que yo he visto en estos 50 años de vida que llevo en este planeta y lo que veo a través de las historias bíblicas. Dios está ahí, insiste, busca. Él dice, mientras más los buscaba, más se alejaban. Con cuerdas de amor los atraje. Y ellos no conocieron que yo les daba de comer. Es una paradoja, cómo Dios nos busca todas las formas, hace todo lo posible, y lo más grande que pudo fue derramar el cielo entero sobre esta tierra en la persona de Cristo Jesús para salvarnos. Él es el de la iniciativa, Él es el que nos quiere salvar. O sea que la salvación le pertenece a Él. Y también dijimos que Él es el que decide cómo, cuándo y en qué forma salvarnos. Él es el que, ahora, nosotros como cristianos, como seres humanos, que precisamos de esa salvación y que hemos entregado nuestra vida a Él, hemos buscado en las Escrituras tratando de entender cómo es que este proceso se opera para nuestra salvación. Y buscamos y analizamos y vamos aquí, vamos allá. Algunos van y tienen algunas ideas hacia un extremo donde las obras, donde la capacidad humana, la fidelidad, la obediencia juegan un papel súper importante, preponderante, incluso por encima hasta del deseo de Dios de salvarnos. Y por otro lado, otro extremo, pues lo ve como un juego, como algo muy chévere, bonito. Sí, Dios es un Dios, Dios es un Dios que comprende todo, que analiza todo y nos va finalmente a llevar a todos al reino de los cielos sin importar nuestra decisión. Son los extremos. Y lo que queremos durante esta temática es, a través de la Biblia, ver exactamente lo que Dios ha revelado. Y ahora, hay muchas cosas que Dios reveló, pero también hay otras que Dios no reveló. Así que podemos hablar de lo poco o lo mucho que está revelado en las Escrituras. Ahora, también decíamos que hicimos una especie de explicación a la luz de la Biblia, e incluso de los escritos proféticos, sobre lo que es la salvación, cómo opera la salvación. Y terminamos diciendo que lo que necesitamos hacer nosotros, los seres humanos, porque Dios ya hizo todo lo más importante, lo que necesitamos hacer los seres humanos, y lo hicimos en la historia del malhechor en la cruz, es reconocer que somos pecadores, reconocer que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente y suple el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, y reconocer que Jesús nos ama y puede salvarnos, y entonces caer de rodillas, pedir perdón, y entonces somos salvos. Ahora, ese impulso de ir a pedir perdón, ese impulso de reconocer, ese impulso de entender, es un impulso, es algo que Dios pone en el corazón a través del Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, juicio y justicia. Él es el que entra en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro ser, y nos impulsa, nos lleva para que nosotros lleguemos entonces reconociendo que somos pecadores, caigamos a los pies del Señor, y ahí se opera nuestra salvación. Solo que hasta ahí no termina, ¿no? Continúa. Y entonces Jesús, en San Juan 17:3, que lo leímos también en el tema pasado, Jesús decía, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y te conozcan es un conocimiento de experiencia, de caminar con Él. Y no es que la vida eterna, el fruto de la vida eterna, la condición para alcanzar la vida eterna es conocerlo. No, es el fruto de conocerlo. Perdón, el fruto de salvarnos. Yo lo decíamos la vez pasada, la obediencia, las obras, la fidelidad, no son la condición para salvarnos. Según San Juan 3:16, es la fe. Pero cuando somos salvos, cuando ya hemos entregado nuestra vida a Dios, el fruto de la fe es la obediencia. Lo leímos también. Así que nos entregamos a Él, reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, Él nos salva, y luego el fruto de esa salvación, la consecuencia de la salvación es que nosotros somos nuevas criaturas, que nuestra vida empieza a ser transformada, algunos más lento, otros más rápido, pero la vida va cambiando del ser humano, nueva criatura es.
y empieza a haber un proceso, pero después de la salvación. Nosotros llegamos a ser obedientes y hay que ser obedientes hasta la muerte si es necesario, pero porque somos salvos, no para salvarnos. Nuestras obras brillan después de la salvación, no para la salvación. Es el fruto, las obras, la obediencia, es el fruto de ser salvos. En eso culminamos el tema pasado. Y hoy vamos a avanzar un poquitico más. Y vamos a hablar un poquitico, hemos titulado el tema de hoy, o un subtítulo para el tema de hoy, porque sigue siendo el tema de la experiencia de la salvación. Hemos puesto actitud o decisión humana. Este tema de la decisión a veces causa un poquito de, cómo se presenta en algunos círculos, presenta un poco de confusión y no se habla de actitud. Y vamos a ver algunos textos de la Biblia donde habla de las dos cosas, de nuestra decisión y de la actitud que nosotros asumimos frente a nuestra maldad. Ahora, vamos a tratar de hablar de dos cosas en esta noche, rápidamente en los minutos que tenemos. Vamos a hablar del pecado, una definición, cómo la Biblia define el pecado, y además vamos a hablar de la actitud humana, o sea, cómo se define el pecado y qué actitud asume el hombre ante el pecado, ante su maldad. Pero además de eso, vamos a hablar de la decisión o la capacidad para no pecar. Porque ese es el lío. Cuando hablamos de la salvación estamos claros, pero luego viene ese dilema. Bueno, yo me bauticé, entregué mi vida a Dios, soy salvo cuando voy a las aguas del bautismo. Claro que sí, amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Le preguntaron a los discípulos, ¿qué hacemos entonces nosotros? Y ellos dijeron, bautícese cada nombre en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, hay que nacer de agua y de espíritu. Así que inclusive vamos a hablar en otro tema un poquitico de qué tiene que ver el bautismo también en esto, pero vamos a hablar hoy de qué sucede después de que nos bautizamos, después de que nos entregamos a Dios, después de que somos salvos, qué es lo que ocurre. Porque después de eso, todos los seres humanos, sin excepción, yo no conozco hasta ahora el primero que diga, yo me bauticé hace 10, 20, Natanael me preguntaba ahora, ¿cuánto llevo de bautizado? Yo he bautizado más de 30 años, tengo 50, voy a cumplir 50, en 2, 3 meses cumplo 50 años, y fui bautizado como a los 12 años. Son, ¿qué? Casi 48 años, no, 38 años, sí, 38 años de bautismo, de caminar en la vida cristiana. Y si ustedes me preguntaran a mí hoy, ¿cuántas veces ha pecado, Pastor John? Ay, hermano. Ahora, hay otro problema con la definición de pecado. Así que vamos a ver rápidamente, y va a quedar muchas cosas inconclusas también, porque vamos a ir avanzando. Esto es una temática, vamos a ir poco a poco, vamos a tratar de hacerlo de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera corta, así que nos vamos a demorar bastante porque vamos a ir abordando. Y esperamos que ustedes pongan sus preguntas, sus conceptos. Como lo decía en el pasaje pasado, todo el mundo puede escribir, está en mi canal ahí, como en el canal de Natanael. Escriban con respeto, con dignidad de un cristiano, pero pongan allí su posición, pongan allí sus pensamientos, con respeto, con todo el que pregunte y el que hable algo con respeto, vamos a responder. ¿Está bien? Así que, y esto nos va a tomar tiempo, así que vamos a avanzar bastante en esto y vamos a tratar con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de poder ir hilvanando las ideas, ir presentando cada tema, los argumentos teológicos, bíblicos, y sobre todo el don del Espíritu Santo, que es el que llega a la mente de cada creyente. Así que vamos a avanzar. Mira, vamos a ir con Juan, o Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Ese es un texto que a veces se presta para controversias, es un texto que no es tan analizado. Estuve buscando ese texto en varios comentarios bíblicos, de un lado, del otro, en los mismos nuestros, los comentarios que tenemos de la iglesia adventista del séptimo día, y ese texto casi no se le ha profundizado. Así que pues algunos han tomado algunas palabras de allí, algún versículo, no los dos versículos, y se ha orientado hacia otro tema, pero yo quiero orientarlo con respecto al pecado hoy. Y permítanme leerlo. Esta es la versión Reina Valera del 95. He escogido esa porque creo que es como la más equilibrada. La actualizada es muy buena, la contemporánea también. Sin embargo, para estos procesos de estudio un poco más de corte teológico,
más que meditación, más que en la parte espiritual, más en esta parte como un estilo académico, si se pudiera decir. Vamos a utilizar la Reina Valera del 95, ¿está bien? Dice, si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Permita que no lo haya puesto en esta otra pantalla, perdón, que tengo aquí dos transmisiones a la vez. Se le dará vida, digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Mire, hay mucho que decir de ese texto. Solo quiero enfatizarme las veces que aparece la palabra pecado. Ahora, realmente, si ustedes ven todo el texto, está hablando del pecado en sí, pero está hablando no de la definición del pecado, sino está hablando de la consecuencia, de lo que el pecado conlleva. ¿Y por qué toqué esto? Porque de aquí vamos a ir avanzando para poder definir cómo la Biblia define pecado. Ahora, Juan dice, si alguien ve que su hermano, ve que alguno de sus hermanos, está hablando de los miembros de la iglesia, si alguno ve que su hermano comete pecado, por favor, ore por él. Ore por él y se le dará vida. Pero añade, esto lo digo a los que no pecan de muerte. Y empieza a hacer una separación a los que no pecan de muerte. Y entonces luego añade, hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Y hay diferencia, un pecado que es de muerte y un pecado que no es de muerte. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. La primera vez que lo leí, era muy joven y me causó mucha impresión ese texto, porque Juan está haciendo una separación, está haciendo una diferencia. Está diciendo, ¿cómo así? Si yo decía dentro de mí, si la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, si la Biblia dice que la paga de pecado es muerte y lo dice contundentemente, categóricamente, no deja sombra de duda, el alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte, así, directo. Y ahora Juan dice, hay pecado de muerte por el cual digo que no se pida. Y dice, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿A qué estará haciendo referencia? ¿A qué estará haciendo referencia Juan cuando dice que hay un pecado que es de muerte y un pecado que no es de muerte? ¿Se está contradiciendo? ¿Será alguna clase de pecado en particular? ¿Será ciertos pecados que se pueden cometer y no llevan a la muerte? ¿A qué hace referencia realmente? Vamos a dejar que la Biblia sea la que nos ilustre y nos vaya ayudando poco a poco. Mire, hago una pregunta en esta noche para todos los que están conectados y los que nos van a ver en diferido. Dice la pregunta así, todos, permítame, yo voy a hacer una cosa aquí también en este aparato. Discúlpenme, aquí. Estoy aquí. Ok. ¿Todos los pecados son de igual magnitud a los ojos de Dios? ¿Qué responderían ustedes? ¿Sí? ¿Son todos los pecados iguales en magnitud a los ojos de Dios? ¿Es igual robarse 100 pesos? Estoy hablando de los que tienen pesos en Sudamérica, aquí son dólares. Vemos aquí que en Estados Unidos hay $1. Robarse $1, en otros países 100 pesos, en otros países, no sé, la moneda que sea. 100 pesos en Colombia ya no alcanzan ni para un dulce. $1 aquí en Estados Unidos también para un dulce. ¿Es igual robarse $1 o 100 pesos que matar a alguien? ¿Es igual? Yo esta pregunta la he hecho en iglesias, en campañas evangelísticas, en seminarios, en sermones de sábado, y la gran mayoría dice, no, todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios, igual magnitud. Otros se quedan pensando cuando hago la pregunta, ¿es igual robarse 100 o matar a alguien? ¿Hay diferencia entre esas dos cosas a los ojos de Dios? Y entonces hay una pequeña dicotomía allí, algunos se quedan callados, otros no dicen nada, de repente todo el mundo termina callado, no saben qué responder. Unos poquitos siguen insistiendo. Pero entonces, nosotros los adventistas creemos
en que Dios le dio inspiración a una dama llamada Elena G. de White. Y bien, ese es otro estudio que también tendríamos que en un día presentar. Pero miren, ella dice en el Camino a Cristo, en la página 38, lo siguiente: no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Ahora, no todos los pecados, según el Camino a Cristo, no todos los pecados son de igual magnitud ante los ojos de Dios. Hay diferencia de pecados al juicio de Dios. Hay diferentes. Dice, sin embargo, no hay pecado pequeño, pero hay diferencia. Y luego sigue diciendo, el juicio de los hombres es imparcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna. Así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que él vino a derramar. Según la profeta, dice ella que el egoísmo, la codicia, perdón, el orgullo, el egoísmo y la codicia son pecados que ofenden en forma especial a Dios. Y luego explica por qué. ¿Por qué ofenden a Dios de forma especial? Porque el que es orgulloso, el que no reconoce su maldad, el que no reconoce la necesidad, la suficiencia propia que tiene, no le deja ver su pecado, su maldad, y entonces no cae de rodillas delante del Señor. Y si no cae de rodillas, si no pide perdón, si no reconoce que es un pecador, pues Dios no puede hacer nada por él. Lo priva de esas bendiciones. Ese es el grande problema de esa situación. Por eso es que a Dios ese pecado del orgullo de alguna manera le molesta especialmente. Y es por lo que produce en el ser humano, porque nos aleja de Dios. El orgullo es de las peores cosas, el orgullo, el egoísmo y la codicia. Y podríamos hablar un poquitico más de esos tres pecados, pero vamos a avanzar. Miren, así que ya sabemos, a los ojos de Dios hay diferencia. Y a veces a nuestro juicio, un borracho, un adúltero, un homosexual, todos esos son pecados. No lo estoy justificando para nada. Pero lo que está diciendo es que esos pecados no son tan ofensivos para Dios como el orgullo, la codicia y el egoísmo. A mí la primera vez que leí esto me causó impresión. Porque para los ojos de los hombres, esos pecados que yo mencioné, borracheras, adulterios, inclusive el homosexualismo, son cosas que ofenden, desagradan mucho al hombre, pero a Dios lo desagradan otras cosas. Y realmente ella dice ahí, el orgullo, la codicia, el egoísmo no son reprendidos. O sea, y cuando habla reprendido, no es que yo se los reprenda a otros, es que nosotros no nos damos cuenta de que lo somos. El gran problema laodicense es ese, el orgullo. Y el problema del orgullo es que nos vuelve ciegos. Eso es lo que dice el texto en Apocalipsis. Dice, tú te crees rico, te crees que no necesitas nada, pero eres un pobre, ciego, miserable, desnudo. Úngete con colirio para que tus ojos puedan ver. El problema del orgulloso laodicense es un orgullo espiritual que se siente y se cree mejor que los demás. Ese es el grande problema. Haciendo referencia al tiempo de Jesús con los fariseos. Ellos creían que estaban bien y no podían ver, tanto que no pudieron ver ni siquiera al Señor Jesús. Ahora, yo no estoy con esto condenando ni atacando a nadie, estoy diciendo lo que pasa con el pecado. Ahora, y solo dije todo esto para que viéramos que a los ojos de Dios hay diferencia de pecados. Juan acaba de hacer una clasificación y dice, hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte. Pero dejemos que la Biblia sea la que realmente nos dé. Yo quise presentar eso solamente para que empezáramos a
a pensar un poco más, a analizar. Miren, yo les dije a ustedes que yo no soy doctor en teología, no soy teólogo, soy un simple pastor de distrito, tengo una licenciatura que hice en la Universidad de Medellín y una maestría en teología pastoral, que no es, perdón, en ministerio pastoral, que no es académica, no es de teología, es para, nos educan y nos enseñan y nos preparan para poder hacer mejor nuestro trabajo práctico en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, con nuestros jóvenes, con la misión. Pero no tiene un corte tan teológico. Así que entonces yo acudo a los materiales que nuestra iglesia, de manera oficial, o los estamentos oficiales de nuestra iglesia han producido en cuanto a teología. Uno de estos es Teología, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe. Ya lo mencioné, son 9 tomos. En el tomo número 3 está la teología del pecado, así se llama, la doctrina del pecado, perdón. Y hay una parte, hacia casi la mitad, de la mitad hacia adelante, hay una parte donde habla de cómo la Biblia presenta el pecado. Y entonces hay 9 tópicos en esa enciclopedia donde presenta la enciclopedia cómo la Biblia muestra el pecado. 9 facetas del pecado en la Biblia. ¿Está bien? Vamos a verlo rápidamente. El primero es el pecado es una rebelión contra Dios. Aunque Dios creó a los seres humanos libres, no eran totalmente autónomos. Tampoco era la intención moldear su destino separados de Dios. Y aquí viene un problema, porque es que el tema de la libertad, Abraham Lincoln decía que el ser humano no había entendido la definición de libertad. Es más, él mismo dijo que ni él entendía muy bien cuando Dios hablaba de libertad, porque y él liberó a los esclavos. Él fue el que dio la vida porque lo mataron por haber hecho la 13ª enmienda aquí en la Constitución de Estados Unidos para dar la libertad a los esclavos. Luego quería darle ciudadanía y derecho de votar y lo mataron. Prácticamente se sacrificó para que unos hombres fueran libres. Y él mismo decía, no, el ser humano no puede definir la palabra libertad, porque nosotros creemos que libertad es hacer lo que nosotros querramos hacer, perdón la palabra que voy a usar, lo que nos venga en gana hacerlo, eso es libertad. Así lo entendemos nosotros. Tenemos una cosa tan sembrada en nuestra mente que pensamos que eso es libertad, pero la libertad va más allá, tiene otras connotaciones y tiene una esfera mucho más grande, como la presentan las escrituras. Y los seres humanos eran libres, pero no eran totalmente autónomos. ¿Por qué no somos autónomos? Porque dependemos de quien nos creó. Dios no solamente es nuestro creador, sino también nuestro sustentador. Nosotros separados de Dios no podemos vivir. No podemos subsistir. En él subsisten, la Biblia lo dice. Jesús es el creador de todas las cosas y en él subsisten todas las cosas cuanto en ellas hay. Tronos, principados, potestades, todo lo que menciona el apóstol allí. Pero nosotros subsistimos en Dios. O sea que no tenemos autonomía propia. Aunque Dios nos crea perfectos y libres, seguimos dependiendo de él. Y en ese concepto es una libertad de elección. Aunque en esa misma libertad nosotros, y por la autonomía que tenemos en Dios, pues si no estamos en armonía con él, pues no podemos seguir existiendo, que eso es otro punto que vamos a ver hacia el final, las consecuencias del pecado. Así que tampoco era la intención de moldear su destino separados de Dios. O sea, Dios no los creó para que fueran separados de Dios, no, los creó y debían estar con Dios para que pudieran seguir viviendo. Ahora, los seres humanos fueron creados en una relación de dependencia y confraternidad con su creador, sujetos a las normas establecidas por él. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios, el pecado entró en este mundo. Adán y Eva desconocían muchas cosas. Dios les había revelado lo necesario. Y en eso necesario que Dios les reveló, ellos tomaron la decisión de rebelarse contra esa revelación que es la voluntad de Dios. Y entonces ahí el pecado entró. De tal modo que el pecado implica, en primer y principal lugar, colocar la voluntad del yo en oposición a la voluntad de Dios. Por eso es que el orgullo, el egoísmo y la codicia son tan ofensivos para Dios. Porque cuando yo pongo en primera instancia mi gusto, mi deseo, mi placer, lo que yo quiero, y le hago daño a los demás, porque el codicioso es el que no le importa hacerle daño a los demás para obtener lo que quiere. No le importa dañar un hogar y hacerle daño a unos hijos, o no le importa abandonar a su esposa y a sus hijos por otra persona simplemente porque ese es su deseo.
¿Ve? Me estoy haciendo entender. El orgulloso tiene un amor desmedido por sí mismo. El egoísta solo piensa en el primero. Así que realmente lo primero que el pecado hace en el ser humano es convertirnos en seres orgullosos, egoístas y codiciosos. Algunos dirán, no, yo no soy codicioso, yo no tengo aquello. En cierta medida todos tenemos de eso, en mayor o en menor medida, y a medida que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, eso va a ir disminuyendo hasta el punto que llegará el momento cuando Jesús venga en las nubes de los cielos y seamos totalmente liberados de eso. Cuando estamos con el Señor Jesús, Él lo controla, pero cuando nosotros nos alejamos, miren el caso de David. David era un hombre que tenía su corazón íntegro al corazón de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero un día se quedó viendo una mujer, le gustó, la codició, pensó primero en él por encima del esposo de esa pobre mujer, bueno, del pobre hombre que sufrió. No le importó que Dios lo había bendecido, lo había engrandecido tanto que no le importó irse en contra de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Llegó al punto de asesinar al hombre, llegó al punto de mentir, de engañar, de ocultar todo. Miren cómo un corazón se puede dañar cuando se aleja de Dios. O sea, nosotros necesitamos esa autonomía con el Señor para poder, esa autonomía que Dios nos dejó, necesitamos estar con Él para poder no ser gobernados por eso que llamamos nosotros pecado. Ahora, hay varios textos, no los voy a leer porque no me da, pero si hay preguntas luego podemos leer los textos para avanzar un poco más. ¿Está bien? Ahora, el pecado como una relación quebrantada. El pecado, ya sea como un estado, como un acto, separa a los seres humanos de Dios y produce una ruptura en las relaciones básicas que Dios quería que sus criaturas gozaran. Estas relaciones incluyen la confraternidad dentro de la comunidad y una comprensión correcta y positiva del rol del yo. El pecado es una ruptura en la relación en todas sus dimensiones, vertical, horizontal e interna. La Biblia presenta el pecado y una de las consecuencias que presenta el pecado o que presenta la Biblia del pecado es esa relación quebrantada. O sea, perdemos ese gozo, ese deleite, ese placer de estar en armonía con Dios. Es más, le llegamos a tener miedo, le llegamos a tener fastidio. Hay gente que le da fastidio que le hablen de Dios. Llegamos a ver a Dios de una forma como un enemigo. Incluso algunos llegan a odiar a Dios porque culpan a Dios de sus errores de sus errores, de sus dolores, de sus sufrimientos, cuando no se entienden ciertas cosas. Mi familia, mis tíos, mi mamá, fueron huérfanos desde pequeños de papá y mamá. 8 hijos. El mayor 20, creo, y la menor 4 añitos. Y pasaron muy mal esos niños. Y uno de mis tíos decía que él no creía en Dios porque ¿dónde estaba Dios cuando sus padres habían muerto? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos estuvieron pasando necesidades y pruebas y luchas y todo lo que tuvieron que pasar? Entonces, el pecado fractura, el pecado rompe esa relación, así lo presenta la Biblia. Más todavía, el pecado es un estado que abarca todo el ser humano, radica en el corazón y controla las dimensiones cognitivas, emocionales, físicas y espirituales de la existencia humana. Los dones magníficos con los cuales el Creador ha dotado al ser humano están bajo el ataque del pecado, y ese pecado es el monarca reinante del corazón humano, es el responsable de las acciones pecaminosas. Luego lo vamos a leer más adelante, Romanos 7, donde Pablo dice, hombre, se abruma tanto que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo al pecado, dice él. Lo abrumó tanto que dijo esa frase, miserable hombre de mí. El pecado extrañamente toma control del ser humano. Y lo vamos a ver un poquitico más adelante, vamos a avanzar. El pecado es un acto específico de maldad, es un acto que no alcanza la norma de Dios, incluye actos específicos perpetrados por la voluntad humana en violación a la voluntad de la ley de Dios. Estos actos pueden ser personalmente contra Dios y contra los seres humanos. Son actos que tienen su origen y motivación en el pecado, que es el soberano que reina en el corazón y se expresa exteriormente. Miren, así como el pecado es una condición, reina en el ser humano,
Asimismo, también la Biblia presenta el pecado como un acto específico de maldad. Por ejemplo, Santiago dice, el que sabe hacer lo malo y no lo hace, es pecado. El que viola la ley, el que comete pecado infringe también la ley. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, hay actos que negativos, hay actos malos que armonizan con lo que acabamos de decir, pero son como el fruto, como palparlo, como verlo, porque nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados porque somos pecadores. El árbol de naranja es un árbol de naranja no porque produce las naranjas, sino porque es un árbol de naranja, él produce naranjas. Pero avancemos. Yo sé que esos ejemplos los han escuchado muchas veces. El pecado significa no alcanzar las expectativas de Dios. La humanidad fue creada para ser hijos de Dios y esa condición involucra vivir dentro del ideal de Dios. Sin embargo, por causa del pecado, la humanidad no ha alcanzado la norma moral, espiritual y relacional que Dios ha fijado. Cuando Dios nos creó con un propósito, nos creó con unas cualidades y nos creó con un plan. O sea, ustedes y yo no existimos por la casualidad. Cuando vinimos a la existencia, Dios tenía un propósito para nosotros. El no estar a la altura de ese propósito, el no estar a la altura de esa naturaleza, de eso que Dios implantó en nosotros, de eso que Dios quiso de nosotros, es pecado. Eso es pecado, así lo cataloga la Biblia también. Avancemos. El pecado es un estado sin ley. Es la transgresión de la ley de Dios, declarada en forma específica a Adán y a Eva en términos bien claros, y la humanidad entera en la forma de los 10 mandamientos que constituyen la parte básica de la ley moral, la representación del carácter de Dios. La Biblia presenta también el pecado como una violación de la ley. Sin embargo, la Biblia, lo vamos a ver ahora, hay una diferencia en las razones por las que se viola la ley. Y era cuando hablábamos de actitud. O sea, el no cumplir lo que Dios nos pidió que hiciéramos es violación de la ley, por consiguiente es pecado. Es declarado pecado, el no cumplir con lo que Dios pidió. Sin embargo, hay una diferencia y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay cositas de las que están aquí que las vamos a ver un poquito más adelante en este mismo estudio de hoy. El pecado es egoísmo y orgullo, así lo presenta también la Biblia. El pecado se originó cuando tanto Lucifer como nuestros primeros padres procuraron ser como Dios. Toda afirmación del yo que niegue su condición de ser creado y su dependencia y procure ser igual a Dios es pecado. Con centrarse en el yo es hostilidad contra Dios y se expresa en orgullo y vanagloria. Mire, ustedes saben que el problema de la lucha, el conflicto entre el bien y el mal se originó en el cielo. Es un misterio, el misterio de la iniquidad, porque uno dice, ¿cómo se va a originar en un lugar perfecto algo tan terrible como el pecado? Y el origen de eso fue porque Satanás, un ángel poderoso creado por Dios, decidió querer usurpar un poder que no le correspondía, el poder de Cristo Jesús. Y hay muchas cosas allí que nosotros no podemos entender, que no podemos explicar. Lo que podemos decir es lo que ha sido revelado en las escrituras con respecto a esa situación. Pero si hay algo que en esta lucha, y sobre todo se manifiesta muchísimo en la tentación en el desierto, entre Jesús y Satanás, ustedes recuerdan, Jesús duró 40 días, 40 noches ayunando, luego después de los 40 días se acerca a Satanás y empieza a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, empieza a luchar, a buscar entramparlo con la dignidad. Tenía la necesidad que era comer porque tenía mucha hambre, pero le dice, tiene mucha hambre, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿recuerdan lo que Jesús le había dicho a Jesús 40 días atrás? Jesús fue bautizado y después del bautismo vino al desierto, llevado por el Espíritu, así dice la Biblia. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo, dice la Biblia, descendió como en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Se lo estaba diciendo delante de todo el mundo y se lo estaba diciendo directamente a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Y pasan 40 días y después de 40 días
débil físicamente, pero fuerte espiritualmente, él viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, si tú estás dudando, quería saber si dudaba si era el Hijo de Dios. Y por la necesidad del hambre que tenía, le dice, convierte estas piedras en pan. Y lo último que hace, ustedes conocen la historia, no me voy a alargar allí, lo último que hace es que le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, si postrado me adoras, te daré todos estos reinos. Ahí, cuando uno lee ahí encuentra clarito el propósito de Satanás contra Jesús, usurpar un poder que no le correspondía. Y el texto lo dice, hasta que me haré semejante al Altísimo, lo dice el libro de Ezequiel. Así que está claro, ese fue la codicia, el orgullo, el egoísmo, no le importó mentir, no le importó engañar, no le importó hacerle daño a una tercera parte de ángeles del cielo, como dice Apocalipsis. Así que ese egoísmo, ese orgullo fue prácticamente el primer pecado en el cielo. Y luego Adán y Eva, de alguna manera, pensaron en ellos, probar algo que Dios les había dicho que no probaran, pero dice la Biblia que se le hizo agradable, deseable, lo codició, le gustó y le echó mano al fruto. Y luego le dio a su esposo y los dos pecaron. Así que la Biblia presenta el pecado como esto, como egoísmo y como orgullo. Y también lo presenta como un poder esclavizante. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, dijo Jesús en Juan 8:34. La esclavitud y el poder del pecado tornan impotentes a los pecadores y tan lejos de la justicia que no se pueden librar a sí mismos de ese dominio hasta que vienen a Cristo, quien ha roto el poder de la esclavizante de la transgresión y ofrece redención a aquellos que están bajo su poder. Mire, Jesús le dice unos discípulos unos judíos que habían creído en Jesús, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos dicen, ¿cómo nos vas a decir que somos libres si nunca hemos sido esclavos? Y Jesús le responde, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado es autodestructivo, nos autodestruye porque nos hace gustar las cosas que nos hacen daño a nosotros. Y lo peor es que nos esclavizan. Sabemos que nos hacen daño y lo peor es que nos gustan. Mire, voy a ponerlo de esta manera así rápido. Ustedes han escuchado ahora la palabra masoquismo, ¿no? Masoquismo, la definición es que nos hacemos daño, nos autoinfligimos daño y lo peor es que sentimos placer de hacerlo. Voy a poner un ejemplo rápido. Yo hace 10 años atrás, 15 años atrás pesaba 90 kilos, 90, 80 kilos. Ahora peso ciento y tantos de kilos. Yo sé que si tomo una soda, yo sé que si tomo algo con azúcar o si como algo con harinas, pues ya mi cuerpo a los 50 años no lo metaboliza como antes y pues me engordo. Yo sé que me hace daño, pero me gusta. Lo hago con placer, el que fuma, el que bebe, no estoy aquí condenando a nadie, pero el que hace eso y sabiendo que le está haciendo daño, sabiendo que el que fuma un cigarrillo le está introduciendo a sus pulmones nicotina, alquitrán y una cantidad de cosas ahí, son 14 cosas que hacen daño, químicos que le hacen un daño terrible a los pulmones, pero aún así es tanto el deseo que esclaviza. El alcohol, las drogas y la pornografía, todo lo que sean vicios, esclavizan al ser humano. De eso es lo que habla Jesús. Seréis libres de eso. Ahora, dentro de esa libertad, la única forma de ser libres es nosotros permitir que nuestra vida esté escondida en Dios. Porque nosotros no somos autónomos, necesitamos de nuestro Creador para poder vivir conforme a lo que Él pensó en nosotros cuando nos creó. Pero vamos a avanzar, que ya el tiempo, me puse a hablar mucho y se me fue el tiempo. El pecado es culpa y contaminación. Como acto individual, el pecado resulta en culpa y castigo, pero como un principio que radica en el corazón, el pecado involucra contaminación. El pecado, siendo sucio e inmundo,
corrompe todas las personas humanas y es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Así que el pecado nos lleva a nosotros a tener un estado de culpa todo el tiempo, de pensar de que así es sencillo. Si usted llega a trabajar en la mañana, a las 7 de la mañana, y su jefe le dice a las 2 de la tarde, te espero en mi oficina, se arruina toda la mañana para llegar a la oficina, porque uno, ¿quién me va a decir qué me va a hacer, qué va a pasar? Me van a despedir, me van a regañar, me van a hacer, porque todos los seres humanos tenemos culpa. Eso es origen del pecado. Cargamos con culpa y algunos tienen tanta culpa que terminan con su vida. Es terrible. Sin embargo, esa culpa, que es una contaminación, o sea, nos contamina todo eso, la Biblia da una esperanza para eso. La Biblia da una esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Ahora, yo les decía a ustedes ahora, antes de leer todo lo que acabamos de leer, que las luchas nuestras en el camino a la salvación es que después de que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nos bautizamos, ya somos salvos, empezamos a luchar, de decir, bueno, pero hay algunas cosas en mi mente y en mi corazón que yo no debería sentir, que yo no debería pensar, que yo no debería hacer, y nos descubrimos pensando, sintiendo y haciendo cosas que no deberíamos hacer, que no deberían pasar por nuestra mente. Y cuando uno lee textos como cuando Jesús dice, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo digo que el que codicia una mujer en su corazón ya adulteró. Oíste que fue dicho perdón, que fue dicho no matarás, pero el que se enloquece o el que odia a su hermana, a su hermano locamente, ya asesinó. No necesitamos estar en el lecho con otra mujer o con otro hombre para adulterar. Con el hecho de codiciarlo ya adulteramos. No necesitamos dispararle a alguien o asesinarlo físicamente. Con el solo hecho de odiarlo ya estamos asesinando. Eso fue lo que planteó Jesús. El hecho de no hacer las cosas cuando deberíamos hacerlas, también la Biblia lo presenta como pecado. Así que cuando vienen esas situaciones y uno dice, bueno, pero casi todo es pecado. Sí, es verdad, casi todo es pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa y si somos pecadores, pues vamos a producir frutos de pecado. Ahora entregamos nuestra vida a Dios y decimos, no, ya no debe producir ningún fruto de pecado. Una cosa es el ideal, otra cosa es la realidad. Porque cada quien tiene sus luchas. Tal vez algunos promiscuidad, tal vez otros orgullo, tal vez otros mentiras, tal vez otros incredulidad, porque hasta la incredulidad es un pecado en la Biblia. Lo que no proviene de fe es pecado. Eso dice Pablo. Así que hay un texto en el Camino a Cristo que me llama poderosamente la atención. Dice así, muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros más, no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Lo que necesitáis entender es la verdadera fuerza de voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle, podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De este modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo y vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Nosotros no tenemos capacidad de enfrentar nuestra propia naturaleza, nuestra propia realidad. La lucha más fuerte que el ser humano libra, la guerra más fuerte que libramos nosotros los seres humanos es contra nosotros mismos. Es contra nosotros mismos. Y casi siempre la perdemos. Pero entonces ya dice, y a veces llegamos a un punto donde dudamos de nuestra propia sinceridad, dudamos que nosotros definitivamente somos un poco de pecadores y llegamos y decimos, ¿saben qué? Me rindo. Me quedó grande ser adventista, me quedó grande ser cristiano. Y se van. Y yo conozco muchas personas así, muchísimas.
Y algunos entonces empiezan a decir, otros por otro lado dicen, no, pero yo por lo menos doy el diezmo, voy el sábado, guardo el sábado, voy a la iglesia, yo no voy a fiestas, no voy a aquello, no voy a esto, no como cerdo, no hago aquello, pero en su corazón hay un odio, una rabia, un recelo con familiares, con el vecino, con la esposa, vivimos en guerra con todo el mundo, no hay paz en el corazón, vivimos en una condición. Recuerden que el pecado asume una cantidad de situaciones alrededor nuestro. Casi en todos los aspectos de nuestra vida el pecado está presente. Casi en todas. Por no decir en todas, no me atrevo a decir todas porque no me gustan los absolutos, pero casi en todas las condiciones, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo lo hacemos, la forma, las motivaciones. El pecado obra y opera en nosotros. Porque nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. No nacemos con el pecado original, como dice otra doctrina, no, pero nacemos con una naturaleza pecaminosa. Lo leímos la vez pasada en el camino a Cristo. Cuando Adán cayó, nosotros ahora nacemos con una naturaleza pecaminosa. Que un niño, cuando tiene 1 año, 2, 3, sí es un pecador, pero solamente se hace culpable cuando empieza a entender lo que es, se hace culpable cuando empieza a entender lo que está bien y está mal y empieza a tomar decisiones sobre eso. Empieza a tomar su actitud frente a eso, que ahorita vamos a hablar de la actitud. Ahí empieza a ser culpable. Antes no, porque no tiene la culpa de haber nacido con una naturaleza así. Pero avancemos. Eso es otro tema también interesantísimo. Hebreos 10, 26 y 27. Y aquí vamos a empezar a tratar de definir lo que vimos de Juan atrás. ¿Se acuerdan? Juan dice, hay pecado que lleva a la muerte, hay pecado que no lleva a la muerte. Ahora, no hay otro texto que hable de eso que Juan habla. No lo hay. En el Nuevo Testamento no lo hay. Y en el Antiguo hay uno, pero toca hacerle mucha teología. Pero Hebreos habla de algo contrario. Hebreos define el pecado que sí lleva a la muerte. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, como lo dice Pablo, o Dios a través de Pablo. Porque si pecaremos, dice otra versión, esta versión dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Aquí empieza algo interesante. Atrás dijimos que a los ojos de Dios, no todos los pecados son de igual magnitud. Luego leímos a través de todo lo que dice la enciclopedia de teología nuestra, y con todos los textos allí, algunos los dije en memoria, no leí ninguno de los que estaban ahí, pero dije algunos de memoria allí, que hace una diferencia. El pecado opera de muchas formas en nosotros. Y ahí empezamos a ver ciertas circunstancias. Ahora Pablo dice, mire, si después de haber conocido la verdad, nosotros pecamos voluntariamente. ¿Es que acaso podemos pecar involuntariamente? ¿Acaso nosotros podemos llegar a decir, yo no quiero pecar, pero mi naturaleza me llevó y entonces no soy culpable? ¿Será que sí? Vamos a ir a Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25. Lo voy a leer rápidamente. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Mire cómo lo presenta el apóstol Pablo. Pablo dice, yo me levanto cada mañana y oro y empiezo el día. Le digo, Señor, dame fuerza para hacer tu voluntad. Dame fuerza para vencer hoy el mal.
y salgo victorioso de mi casa, a la lucha. Pero cuando llega la noche, regreso a la casa y me arrodillo para dar gracias por el día, tengo que decir, Señor, perdóname, pensé esto, hice esto, le dije esto a mi esposa, le dije esto a mis hijos, le dije esto a mi compañero de trabajo, le grité al conductor que se atravesó, le dije al que discutí con aquel y sentí esto, quise matar a fulano y vi una mujer y quise tomar esto y quise hacer esto. Pablo está diciendo, yo quiero servir, yo quiero ser fiel, lo quiero. Pero entonces él dice, hay una ley. ¿Se recuerdan que hablamos de la esclavitud? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en el versículo, en el versículo creo que es 16, 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y luego más abajo dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ahora, Pablo no se está excusando. Pablo no está buscando un pretexto, no le está echando la culpa a otro, no. Lo que está diciendo es lo que le pasa a él. Y estamos hablando del grande Pablo, del hombre que levantó iglesias, del hombre que se le apareció el Señor mismo y lo llamó, que lo llevó al desierto por, algunos dicen que 3 años, y se preparó para ser el gran evangelista, el gran Pablo, que hasta hoy día sus palabras, lo que el Señor le reveló, es una luz para nosotros y es un aliciente espiritual. Eso es lo que decía Pablo. Eso es lo que él decía. Esa era la lucha de él. No era una parábola, está hablando de él, está contándole a sus discípulos, como pastor, a sus feligreses, mire, señores, esto me pasa a mí. ¿Recuerdan que Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Pero yo sé que ustedes van a pecar. Y recuerden, cuando pequen, abogado tienen para con el Padre Jesucristo. Pablo no está haciendo una apología del pecado, Juan tampoco. Yo no estoy haciendo una apología del pecado, no estoy diciendo que podemos pecar y que no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de mostrar es la realidad de nuestra vida con respecto al pecado. Esa es la realidad de nuestra vida. Esa es la realidad. Nos entregamos nuestra vida a Dios, nos bautizamos, caemos de rodillas, reconocemos nuestro pecado. El malhechor en la cruz murió y ya, arreglado el problema. Pero donde el malhechor hubiera bajado de la cruz, hubiera vivido, hubiera seguido viviendo, le hubiera tocado lo que nos toca a nosotros. Hay una frase que dice el pastor Bullón que me llama poderosamente la atención. El pastor Bullón dice, ser salvo es fácil, el problema es mantenerse salvo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no nos vamos a perder o nos vamos a salvar por ser pecadores, porque de hecho nacemos siendo pecadores. Cuando uno va a un juicio en este país, aquí donde estoy en Estados Unidos o en Colombia, a excepción de ciertas leyes quebrantadas, uno va con presunción de inocencia. O sea, usted se presume inocente hasta que la fiscalía demuestre que es lo culpable. Pero nosotros no, nosotros somos culpables hasta que demuestren que podemos ser salvos. Y eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Cómo demuestra Jesús que podemos ser salvos? Murió en la cruz y pagó el precio de nuestra maldad. Y por eso nos ofrece ahora su sacrificio, su sangre que nos limpia de toda maldad. Y como leímos en el tema pasado, vamos a ser contados en el cielo por consideración a Él como si nunca hubiéramos pecado. Ninguno merece ir al cielo. No vamos a ir al cielo por dejar de pecar. No vamos a ir al cielo porque ya somos impecables. Eso no dice la Biblia, por ningún lado. Es más, la Biblia dice el que perseverare hasta el fin, no el que haya alcanzado, el que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Y si en ese perseverar, que ese es otro tema, que la santidad, la perfección cristiana y una cantidad de cosas, en ese tema, si nosotros morimos en el intento y estamos en el camino, pues somos salvos. Y vuelvo y digo, no estoy haciendo apología al pecado. Estoy diciendo lo que la Biblia habla con respecto a la realidad y lo que la Biblia habla con respecto al pecado que nos subyuga a nosotros. Miren, Natanael, hoy me le voy a tomar un poquito más de tiempo y ya terminamos. Mire, quiero terminar con esto. La Biblia presenta tanto en hebreo como en griego varias palabras para definir pecado
nosotros lo ponemos en español pecado, pero hebreo y griego tienen unas palabras. En hebreo está la palabra shatag, creo que así se pronuncia, está en hebreo. Y traduce no alcanzar la marca. Está 193 veces en el Antiguo Testamento. Y es no llegar al nivel, no llegar a la condición, no alcanzar la norma, no llegar al nivel espiritual, no llegar a ser como Dios quiere, con el propósito de Dios. ¿Está bien? 193 veces. Está Abón, 229 veces en el Antiguo Testamento, que habla se puede traducir como iniquidad, y habla de la condición natural del ser humano cuando viene a este planeta. Es un pecador. Somos pecadores. Desde que nacemos somos pecadores. Y lo decía ahora, solo somos culpables cuando ya conocemos entre el bien y el mal. Antes no. Es más, Elena de White habla de eso. Cuando un niño muere antes de tener cierta edad y sus padres, dice ella, si sus padres viven, él va a estar con ellos en el reino de los cielos. Si sus padres no viven por la eternidad, es como si nunca hubiera existido. Eso dice ella. Iniquidad, naturaleza. Nacemos, está en nuestra esencia. Está la palabra resha 30 veces, que significa desencajado, desasosiego, inquietud. Un borrachito podría ir al reino de los cielos, pero el cielo sería para él un lugar de tormento, porque no encajaría en la armonía del cielo. La vida espiritual para algunas personas no gusta, es desabrida, no se quiere alabar a Dios, no se le quiere rendir a Dios, ¿no? Hay algo en la naturaleza que no nos deja estar en armonía con lo que Dios pide. Antes inclusive algunos rechazan, odian, se sienten fastidio. A eso hace referencia Resha. Pesha, al contrario de esto, que tiene que ver porque ¿qué culpa tiene uno no puede alcanzar la marca si nacemos con una naturaleza pecaminosa? Es como el niño que va al parque de estas estructuras de hierro mecánicas y hay una línea allí, si el niño no llega a esa línea, su altura no llega y no puede subir a una atracción mecánica de esas. No puede, porque es un peligro, porque es muy pequeño, porque se puede salir por un hueco y morir. Pero ¿qué culpa tiene el niño no llegar hasta allá? Va a llegar el momento en que va a llegar. La iniquidad, nacemos así. Hay algo en nuestro corazón que no nos deja estar contentos. Solamente Dios puede transformar eso para poder estar en armonía con Él. Pero pesha es totalmente diferente. La palabra pesha está 135 veces en el Antiguo Testamento y es violación deliberada o rebelión. Así se traduce, rebelión. Es la mejor palabra. Es el pecado de mano alzada que se habla en el Antiguo Testamento. Es una actitud, es decir, yo sé, pero no lo voy a hacer. Yo sé, pero no me viene en gana. Decido voluntariamente, conscientemente. ¿Recuerdan que leímos atrás lo que Pablo dijo? Si pecaremos voluntariamente, o sea, podemos pecar involuntariamente. Sí, el pecado nos arrastra a pecar involuntariamente. Queremos hacer el bien, luchamos, oramos, caminamos con el Señor 10, 20, 30 años y todavía hay cosas en mí y todavía hay cosas en mi carácter que yo lucho con ellas todavía, que me duelen, que cuando me doy cuenta de por qué estoy pensando así, por qué estoy sintiendo así, Señor, perdóname. Y hay lágrimas en mis ojos. Y llevo una lucha de casi 40 años caminando con el Señor. Pero Dios sabe que yo quiero ser fiel. Dios sabe que quiero hacer lo mejor, que haría lo que fuera por ser fiel y hacer todo lo mejor. Pero hay una lucha dentro de mí. Muy diferente si John Pérez se para y dijera, ahora no me interesa. Yo no voy a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Yo no voy a hacer como Dios me pide que haga. Esa es una violación deliberada. Eso es pesha. Y en griego están otras palabras similares. Está hamartía, que es no dar en el blanco, que es muy similar a shatag. Está paracoe, que es dejar de escuchar, desobediencia por dejar de escuchar, por alguna razón, situaciones difíciles, complicadas, nublan mi razón, mi entendimiento, mi mente. Esta palabra se usa en la parábola del sembrador, y hay una parte donde cae en buena tierra, pero salen espinas, ahogan la semilla y la semilla muere. No es una violación deliberada, no es desobediencia porque quiere, sino porque las circunstancias ahogan,
nublan la razón, el entendimiento y hacen que la persona tome decisiones de irse en contra de la voluntad de Dios. Está parábasis, ir al otro lado, pasar más allá, transgresión, es cruzar la línea, esa delgada línea entre el bien y el mal. Y cuando digo una delgada línea entre el bien y el mal es porque hay cosas que nosotros utilizamos que son buenas, pero las podemos convertir en pecado. Si mi verdad ofende, si yo utilizo la palabra de Dios, utilizo algo tan hermoso como es las escrituras para humillar a alguien, para ofender a alguien, estoy pecando, aunque estoy utilizando la Biblia. Si yo fuerzo a mi cónyuge, a mi esposa, para que tenga intimidad conmigo, aunque ella no quiera, porque es mi esposa y la obligo, estoy pecando, aunque estamos casados. ¿Ven? Es convertir cosas buenas en cosas malas y a veces es una línea tan delgada. Eso es lo que significa parábasis, ir al otro lado, pasar más allá, ir más de la cuenta. Paraptoma, caer cuando se debiera estar parado o resbalón. Usted no lo quiere hacer, no lo planeó, no salió para hacerlo, pero algo transcurrió en el momento, un momento de ira, de rabia, una equivocación y se resbaló y cayó en el pecado. Está adiquia, injusticia, impiedad, extravío. Eso tiene que ver también con, perdón que tengo una alergia por el polen. La injusticia tiene que ver con que por nuestra misma condición nos perdemos, nos alejamos y no encontramos la forma de llegar. Vemos todo cerrado, trancado. Es como una ceguera espiritual. Es parecido como a la desobediencia, el dejar de escuchar, pero esta no es solamente por cosas malas o condiciones perversas o adversas, perdón, sino porque de alguna manera las decisiones que tomamos nos van. Yo hay una frase que utilizo siempre: nosotros sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Y a veces, aunque a usted se le dice, mire, tenga cuidado, usted está ayudando a esa persona o esa dama o eso, usted puede terminar involucrado en cosas que no debería involucrarse, tenga cuidado. Y a veces sin darnos cuenta, nos inmiscuimos en cosas que no debemos llegar a hacer y terminamos donde no debemos terminar. Pero también está anomía, está 14 veces y significa contra la ley o desprecio por la ley. Esta también tiene que ver con una actitud, como lo dijimos en Pesha. Es contra la ley. Nomos en griego en griego nomos, en español ley, en griego nomos. Contra la ley, desprecio por la ley. Es una actitud, como lo decíamos en el pasaje anterior. Así que solo quiero terminar diciéndoles que, mire, lo que hace la diferencia con respecto a la salvación y el pecado es que aunque nosotros tenemos una tendencia pecaminosa y seguimos siendo pecadores y lo vamos a hacer hasta que Jesús venga por segunda vez y elimine el pecado rama y raíz, no dejaremos de ser pecadores. Pero seremos pecadores involuntarios. Seremos pecadores luchando con nuestras cosas mentales, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, incluso con nuestras acciones. ¿Cómo juzgará eso Dios? Lo que yo sé es que yo no merezco ir al reino de los cielos. No lo merezco. Y Dios me va a dar la oportunidad de estar con Él por la eternidad porque le entregué mi vida a Él y caminé con Él y estuve con Él, aunque no fui impecable. Pero lo que dice la Biblia es que cuando yo desprecio la ley de Dios, su voluntad, cuando yo voluntariamente tomo la decisión de ir en contra de Dios, no es que Dios me odie y Dios me quiera castigar y mandar por la eternidad a la muerte eterna. No. Lo que pasa es que invalidamos, amarramos las manos a Dios, y se puede utilizar esa figura para que Dios nos pueda salvar. Dios nos quiere salvar. Él dijo, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se retracte. Apreciado amigo y hermano que me escuchas esta noche, yo sé que me alargué y me extendí un poco, pero quiero solamente terminar diciéndote que nuestra decisión resulta siendo determinante. Si yo decido entregar mi vida a Dios o si decido no hacerlo, eso hace la diferencia. Y si estás allá en la casa, me escuchas en este momento o no sé, en transporte público en algún lugar y estás pensando, no, Dios no me quiere, yo soy un pecador, yo no valgo, yo no puedo, yo no sirvo, me fui muy mal, ya he cometido el mismo pecado tantas veces. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis,
pero si pecas, y yo sé que van a pecar, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Natanael, muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo, y discúlpame que me alargué tanto. Tienes el micrófono apagado, creo. No se sintió largo. Muchas gracias, pastor, por sacar tiempo valioso para compartir con nosotros. Sé que mantienes ocupadísimo, pero bendito sea el Señor. Dejaron su saludo Daniel Gutiérrez Piragauta, compañero de clase, un pastor, Dios lo bendiga en su ministerio. Un compañero amigo mío, David Carvajal, profesor. El pastor Enrique Alfonso Urquijo Salazar, gran pastor. Dios lo bendiga, pastor. Luis Quinto, un amigo de Quibdó. Y Sigilfredo Marín Velázquez, un abrazo, hermano Sigilfredo Marín, gracias por escuchar. Pastor, gracias por su tema. ¿Quiere decir algo más? Que lo veo que está a punto de hablar. No. No, es que hay mucho que decir. Y bueno, no sabemos cuándo finalmente vamos a continuar con la siguiente. Ustedes saben que uno como pastor se vive moviendo para aquí y para allá, pero muy pronto, ¿cuándo? No sé, pero vamos a continuar. Espero que los que no hayan visto este tema, el tema anterior, lo puedan ver para que puedan ver el hilo, si no se pueden perder. Así es. Esperemos que sean más temas los que el pastor pueda presentar, aunque no sean tan constantes por causa de que él tiene que trabajar duro. Pero apenas tenga un tiempito libre, él nos va a compartir estos temas tan importantes. Pastor, gracias. Termine por favor con una oración. Gracias, Natanael. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque estos temas en nuestra mente finita no son tan claros, nos cuesta entender muchas cosas, tu palabra ha sido clara, sencilla. A veces es tan sencilla tu palabra que nos complicamos nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, danos capacidad intelectual, sobre todo capacidad espiritual para discernir, Amén. para seguir caminando a tu lado, para no irnos a ninguno de los dos extremos, sino tratar, Señor, de aceptar tu voluntad, de querer hacer las cosas como convienen. Sobre todo, Señor, amarte, respetarte, saber que eres nuestro Dios, nuestro Creador, y que nos amas con un amor infinito, un amor que no podemos comprender. Amén. Esta noche llévanos a descansar, lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias a ti, Natanael. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Una feliz noche.